Continuamos con Panorama Político, hablábamos un poco respecto al hogar seguro y cómo ha pasado este tiempo y los resultados previos que hemos tenido, pero también hay otro tema muy importante y es esta orden de captura que se gira en contra de Edgar Ovalle, uno de los hombres más fuertes de Jimmy Morales, de hecho, quien lo lleva a FCN y quien prácticamente le abre la puerta a la política al presidente de la República. ¿Cuál es la lectura que se da desde el Congreso sobre esta orden en particular? Estábamos hablando de un diputado, uno de los más fuertes, incluso más que Rabel, lo mencionábamos anteriormente. Sí, claro, es que al final Edgar Ovalle tiene toda una estructura, principalmente mucha lealtad de congresistas que aseguran que llegan al poder o al Congreso gracias a Edgar Ovalle, porque él los invitó a participar en esta campaña política. Y bueno, lo que sí vemos es que Edgar Ovalle, pues coincidentemente se desaparece antes de que le retiraran la inmunidad, incluso ya cuando salió la orden de captura no se sabía nada de él, entonces sí llama un poco la atención en cómo es que él logra adelantarse también al Ministerio Público, lo que había hecho también Luis Rabé un poco de salir del país antes o un día después, desaparecerse ¿no? Prácticamente un día después de que le quitaran la inmunidad, porque prácticamente yo siento que sí sabía o ya se percibía que esto iba a pasar. Yo lo que no creo es que haya que decirse sorprendido por cosas como el levantamiento del antejuicio contra el señor Ovalle, porque él venía peleando durante 14 meses, si no estoy mal, que no se le levantara el antejuicio. De hecho, logró durante una buena cantidad de tiempo evitar los tribunales cuando iba todo el proceso por el caso Creón Paz, por el que se le abre proceso en contra de él. No creo tampoco que sea tan sorpresivo o ponerlo a los niveles de Luis Rabé, porque lo de Luis Rabé fue una cosa, si no inmediata, mucho más acelerada. Y tampoco él tenía o se necesitaba una gran parte o un gran espía dentro del Ministerio Público o del organismo judicial como para que le comenzara a dar nociones de si debía desaparecerse o no. De hecho, Otto, dedicó la mitad de febrero para acá como para ultimar su estrategia de defensa. A ver, pero ya veíamos, por ejemplo, con el video de Melgar Padilla, donde prácticamente empieza a decir, la CICIG tiene una campaña contra nosotros y van a venir ataques y todo. O sea, ya ahí ya se podía prever que estas personas al menos tenían fuertes indicios de que algo venía, ¿no? Ahora, hay que también ir atrás, porque el diputado Edgar Ovalle, la impresión segura que da es que él pelea o busca una curul para lograr una inmunidad que le impida pues enfrentar la justicia por el caso Creón Paz y por las desapariciones forzadas. Creo que la inmunidad es ganancia. estaba intentando garantizarse impunidad al tener una curul, porque nadie o en otro momento que se le levante la inmunidad a un diputado era muy complicado. Ahora, lo que yo quisiera llevar a la mesa es qué pasa si vemos que Edgar Ovalle, cae. Estamos hablando de queremos a más políticos presos. Alguien más o menos generaba ese debate, yo lo miraba en las redes sociales. ¿Será o basta con ver a políticos presos? Yo creo que, a ver, los políticos presos son un síntoma de un sistema enfermo de corrupción. Pero al final de cuentas, el caso de Edgar Ovalle en particular, lo que nos dice es cómo los militares siguen siendo actores políticos importantes en la vida guatemalteca. Diciendo que el señor Ovalle se haya metido en política para evitar el caso Creón Paz, creo que en su presupuesto no estaba ser la primera fuerza en el Congreso. No se lo esperaban, porque nadie esperaba hace 2 años que Jimmy Morales fuera presidente de la República. Pero con posibilidad de ganar una curul, eso sí, el partido. Sí, porque él era el primero en lista nacional, pero creo que tampoco estaba en el presupuesto de FCN tener el poder que hoy tiene. A ver, ¿esto le afecta o no le afecta directamente al presidente de la República, Jimmy Morales? O sea, estamos hablando ya de Melgar Padilla, estamos hablando de Edgar Ovalle, estamos hablando de Sammy Morales, de todo el círculo que vimos a la par de él respaldándolo a la hora de tomar decisiones, a la hora de salir a campaña, a la hora de llegar a FCN, a la hora de recibir los aplausos porque ganó la presidencia. Para mí que sí, es que principalmente estás demostrando quiénes son las personas que te rodean o te han rodeado por mucho tiempo.
Vamos al caso de Melgar Padilla, que se le dio alguna cierta vinculación con el caso de espionaje en las AAS. Edgar Ovalle con el caso Creo Paz y el caso también de su hermano Samuel Morales y su hijo, que pues está un caso de corrupción. Entonces vemos que yo creo que es un ataque no directo al presidente, pero sí a quienes lo rodean. Entonces te está demostrando realmente quiénes están alrededor del presidente y cómo es que se está manejando eso. Esto ya se sabía incluso desde antes que el presidente ganara la presidencia, valga la redundancia. Esto se sabía desde antes porque incluso estos eran los cuestionamientos que se hacía detrás, que había detrás del partido político que llevó al presidente Jimmy Morales. Un grupo de exmilitares de la línea fuerte y pues esto sin duda para mí es otra mancha en contra de la presidencia yo de me voy Morales. a poner exquisito, pero preguntaría qué es afectar. El sentido de, ¿va esto a costarle la presidencia a Jimmy Morales? No. No le afectó. Lo del hermano y el hijo. Lo del hermano y el hijo. Bueno, pero ahí todavía falta. Ahí todavía falta. Pero mi pregunta falta. Mi pregunta es, ¿qué es afectar? Yo creo que le puede, mira, ¿va a incidir en la gobernabilidad? ¿Va a incidir en la salida del presidente? No. ¿Va a incidir en la gobernabilidad del Congreso de la República y del Ejecutivo? Estamos hablando de un sí. tema que parte o divide y se polariza, que son los crímenes de guerra. Entonces, para mí eso sí va a polarizar muy fuertemente al gobierno. ¿Cómo va a afectar al presidente? Yo creo que si el presidente se pone las pilas y se pone inteligente, puede capitalizar esta ventaja, porque yo creo que también puede sacarle provecho al hecho de que se le estén quitando todas estas manchas que ustedes lo mencionan alrededor. No, y además no está ni siquiera lanzando mensajes para blindarse al ponerse a atacar o al ponerse en contra por de eso la dije, si el presidente se pone las Ministerio pilas. Público. Ahí hay, creo yo, dos niveles. El primero es... el presidente, a diferencia tuya, sí creo que está mandando el mensaje apropiado, por lo menos en las últimas declaraciones que dio, es ¿qué piensa de lo de Edgar Ovalle? Yo no he hablado con él. Pero y estoy muy ocupado. Y estoy muy ocupado viendo una crisis que nos superó. Y el otro es que puede por ahí que de manera velada el presidente sí esté moviendo esta agenda un poco turbia en el Congreso, que a lo largo de la semana vimos dos intentos, uno por establecer una ley que establecía que la prisión preventiva debía durar solo 3 meses y después recibían prisión domiciliar, que podía leerse, que podía beneficiar a algunos presos en Mariscal Zavala, y la otra, esta ley que pretendía declarar una amnistía para todos los diputados que hayan tenido involucramiento en el caso de Plazas Fantasmas, y se hablaba de un tercer intento para una amnistía que podía beneficiar a quienes habrían participado en la aprobación del préstamo de Odebrecht. Yo creo que falta todavía que nos golpee ese tema, el de Odebrecht, y creo que eso va a ser determinante también en el futuro del Congreso de la República y en cómo se van a ir moviendo las fuerzas, porque si ya vimos que el miedo los une y que el miedo los pone en contra de la Comisión Internacional y también en contra del Ministerio Público, podemos esperar cualquier cosa. Y algo del mismo presidente, es que yo siento que bueno, tú planteabas algo de alguna manera, una salida para Jimmy Morales. Yo creo que no la va a tomar porque no lo ha hecho, al contrario, se ha unido prácticamente a estas intenciones de parte de muchos diputados de bloquear y de atacar directamente a las instituciones de justicia. Y por eso creo yo que el presidente simplemente le va a afectar de una manera política estos señalamientos, porque está atacando a todo su círculo. Algo determinante que tiene que pasar es que la justicia sea más pronta y que se esclarezca finalmente qué pasó y el nivel de responsabilidad que tengan. Yo solo necesito hacer una precisión. Este caso por el que está metido Edgar Ovalle no está metido a las CICIG, la Fiscalía de Derechos Humanos tampoco está metido a la FESI ni a la Secretaría de Corrección. Si atacas al Ministerio Público, estás atacando también a la pero son dos campos distintos. Bueno, ya con esta conclusión nos vamos ya al final de Panorama Político. Recuerda, se queda en la programación de Guatevisión. Mañana, muy importante, no se pierda la emisión dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Muy buenas noches.